Paz y bien. De nuevo estoy con ustedes, soy el hermano Jesús María Bezunartea para compartir un tema más, un punto más de este itinerario nuestro de la vida como seguidores del camino, seguidores de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Hemos estado hablando de la fe en los últimos días. La semana pasada tratamos el tema de la fe en las tres divinas personas, como nuestra fe no es una ideología solamente, sino que es una fe encarnada en relaciones interpersonales con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son los protagonistas de nuestra historia de salvación. Bueno, pues hoy vamos adelante en nuestros temas y vamos a ver cuál es el papel de la Iglesia dentro de este itinerario de la fe. Parece que la increencia o agonía de la fe ha encontrado su primer escollo o piedra de tropiezo en la Iglesia, porque ha sido confundida con una institución, una macroinstitución constituida a su vez por una serie de instituciones que cubren distintas necesidades, que cubren la misión supuestamente encomendada a la Iglesia por Jesucristo de proclamar el Evangelio. Una misión que la Iglesia la ha descrito en esa triple función tradicional de evangelizar, santificar y gobernar. Contra ella se desató la reforma de Martín Lutero en el siglo XVI, principios del siglo XVI, porque la jerarquía desde las más altas esferas, la jerarquía de la Iglesia se desempeñaba más como un poder temporal que espiritual, y su vida moral dejaba mucho que desear. Bueno, entonces todo esto trae cola, como diríamos, viene de muy atrás, que la Iglesia constituida, como lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, en una comunidad donde todo lo tenían en común, donde todos eran un solo corazón y una sola alma, donde se reunían para compartir la fe y compartir todo lo que era parte de su vida, pues se ha organizado tanto que hemos visto, o parece más aparente, las instituciones que la propia comunidad. Y esto, como he dicho, lleva a tener una visión muy parcial e incluso negativa de la Iglesia. En la mayoría de los países de la Europa católica, concretamente España, Italia y Francia, en los 3 últimos siglos se ha originado un fuerte anticlericalismo. Ahora vemos que también hay otros países que han participado.
de este anticlericalismo por distintas razones, como en el caso de Irlanda, porque se han ido descubriendo cosas muy lamentables. Bueno, entonces, como decía, en los últimos 3 siglos se ha originado un anticlericalismo que se ha manifestado en la ausencia de grandes multitudes de la vida de la Iglesia, multitudes obreras del siglo XX, en un tiempo fustigados por el comunismo, pero también por la imagen del clero, del clero que se veía del lado de los poderosos, del lado de las clases burguesas y gobernantes. Este anticlericalismo se ha manifestado también en otros países a través de una violencia desatada contra la Iglesia institucional, tales como México, China, Cuba. Frente a esta realidad, cada creyente católico debe preguntarse: ¿qué significa para mí la Iglesia en mi itinerario espiritual? Y precisamente por esta realidad un poco amarga que se va descubriendo en la historia de la Iglesia, por eso mismo hemos de preguntarnos e identificar el papel de la Iglesia en mi itinerario de fe. ¿Cómo identifico yo a la Iglesia si para tantos católicos y en tantos periodos de la historia ha sido piedra de escándalo? El Concilio Vaticano II inició una nueva eclesiología en la que se trata de volver a la imagen evangélica de la Iglesia como luz del mundo y sacramento universal de salvación. Fíjense, la Iglesia como luz del mundo y sacramento universal de salvación. Una idea, pues, en sí, espiritual, que no tiene que ver con instituciones o con una imagen institucional de la Iglesia. La Iglesia se ve como servidora del mundo y de todos los grupos humanos y se abre al diálogo con los demás grupos religiosos e iglesias cristianas, así como con todos los sistemas ideológicos y políticos. Esto ciertamente que dentro de las mismas o de las filas de la Iglesia produjo reacciones variadas y algunas muy contrarias. La Iglesia, sin renunciar a su misión de ser profeta de la verdad, a través del Concilio Vaticano II quiere abrir sus brazos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, para compartir, para trabajar, para aportar sus recursos humanos y espirituales a un mundo mejor, donde la justicia, la libertad, el respeto a los derechos y la solidaridad con todas las causas nobles humanas sean posibles y necesarios. Hemos visto a los papas de las últimas 5 décadas viajar por el mundo y hacerse presentes en medios religiosos diferentes, también en ámbitos políticos,
como las Naciones Unidas, en países gobernados por regímenes comunistas y socialistas, en países dominados por otras religiones diferentes al cristianismo, y la hemos visto cómo a través de estos papas entablaba relaciones diplomáticas con países de diversas corrientes ideológicas. Pero más aún, entablaba relaciones de, diríamos, afinidad humana, de solidaridad religiosa, de tal manera que han dejado de ver a la Iglesia como un búnker religioso establecido en el Vaticano, y lo han visto con un rostro más humano, el rostro de los papas Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, el Papa Francisco. Efectivamente, la Iglesia, ante todo, es la comunidad, es la familia en la que hemos nacido como cristianos, y es por tanto nuestra Madre que nos ha dado la vida con los sacramentos, y es la maestra que nos guía con su doctrina. Desde esta visión de la Iglesia, el cristiano católico ha tomado conciencia de su pertenencia a la Iglesia como miembro activo y responsable. Pero la pregunta sería, ¿cuántos de nuestros católicos han visto o ven a la Iglesia con este rostro de madre y con esta actitud de maestra de la verdad del Evangelio? No podemos mirar a la Iglesia como un agente externo y extraño, sino como la familia a la que pertenecemos, en la que hemos recibido la vida y en la que desarrollamos esa vida, en la que crecemos, somos, vivimos, gozamos. La Iglesia es ese cuerpo místico de Cristo, que nos dice San Pablo en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, del cual Cristo es la cabeza y nosotros los miembros. La cabeza. No solo el corazón, sino la cabeza sobre todo. La cabeza es una pieza insustituible de la persona, del cuerpo humano, porque en ella está el cerebro que lo identifica. Por eso, todavía, con todos los adelantos de la técnica de la medicina, no se ha llegado a un trasplante de cerebro o de cabeza, porque en ese caso la personalidad cambia totalmente. Entonces Cristo es la única cabeza de esta Iglesia, de la que nos viene la energía, la gracia, porque nadie puede salvarse si no es en el nombre de Jesús. Pero como miembros, nosotros
Cada uno tiene su función y su responsabilidad. De Cristo cabeza solamente nos viene la vida divina. Solamente de Él. Y los ministros de la jerarquía son los administradores de esta vida. Los administradores de esta vida no son los que deciden de la vida de la Iglesia, sino los que administran la gracia. Como diría San Pablo, de un administrador lo que se espera es que sea fiel a Cristo. Bien, pues como miembros de este cuerpo, todos estamos llamados a desempeñar un servicio en favor de los demás. Y ahí es donde podemos ver que siendo miembros vivos de la Iglesia es una comunidad caracterizada primeramente por la comunión fraterna y luego por la solidaridad fraterna, que se manifestará de modo especial en los servicios que mutuamente nos damos. Para concluir esta mirada a la Iglesia, quisiera presentarla bajo las 4 facetas con las que normalmente proclamamos nuestra fe en la Iglesia. Cuando proclamamos el credo, que lo proclamamos todos los domingos y días de fiestas solemnes, decimos que la Iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. A nuestra Iglesia, que es una, todos tenemos que aportar nuestra adhesión, porque en esa unidad se juega su credibilidad. Como Jesús mismo lo dijo, sean uno como el Padre y yo somos uno, para que el mundo crea que yo soy el enviado. Tenemos que ser celosos de la unidad de la Iglesia. Aquí no hay rebajas ni descuentos. Tenemos que estar unidos en las malas y en las buenas. Cuando la Iglesia es perseguida y cuando la Iglesia pasa por sus mejores momentos a través de tantos personajes importantes como ha habido y lo sigue habiendo. Hablemos de personas que se han entregado totalmente al bien de la sociedad, al servicio social, como una Madre Teresa, un Padre Pío de Pietrelcina, otros santos que han sido también héroes a lo largo de los siglos, tanto de la educación como de la salud. Y cuando es perseguida, cuando es denostada, cuando es atacada por los pecados que ciertamente se dan dentro de los miembros de la Iglesia, pues nosotros no podemos ni volver la espalda ni tirar piedras, sino pedir perdón. Pero unidos, sabiendo que somos parte de esta Iglesia santa, pero compuesta de estos miembros pecadores. En segundo lugar, a nuestra Iglesia, que es santa, porque ha sido santificada como la esposa de Cristo, apartándola del mundo y enriqueciéndola con los dones del Espíritu Santo, le debemos nuestra santidad, nuestra experiencia de santidad.
porque hemos sido bendecidos con toda clase de gracias espirituales y celestiales en Cristo, para ser santos e inmaculados en su presencia. Y no hay más y no hay menos. Santos. Somos miembros de una comunidad santa, de una iglesia santa, de una familia santa. Entonces, dentro de la familia, cuando una familia tiene una herencia de grandeza, los miembros de esa familia procuran seguir en esa línea. Así también, para nosotros los santos son también una ascendencia que nos compromete a la santidad. Porque, de hecho, nuestra vocación es esa: ser santos, viviendo la vida del Espíritu que llena nuestros corazones con sus dones para ser santos e inmaculados ante Dios y ante los hombres y mujeres de este tiempo. En tercer lugar, a nuestra Iglesia, que es católica, porque ha recibido la misión de ir a todo el mundo, a todos los países, sin discriminación de razas, anunciar la buena nueva del Evangelio, le debemos nuestra vida abierta a abrazar a todos los seres humanos como hermanos. En esto es ser católico. Una persona muy católica no es una persona que tiene muchas devociones, que frecuenta mucho la iglesia, sino una persona con un corazón abierto en el amor y en la comunión con todos los seres humanos de todo el planeta, de toda la humanidad, con un gran sentido, profundo sentido de hermandad, de fraternidad, de acogida para todos. Y en esa medida la Iglesia es católica. Ninguna sombra de discriminación por ninguna razón cabe dentro de la imagen, la figura de la Iglesia de Cristo católica. Y finalmente, a nuestra Iglesia, que es apostólica, porque ha heredado la misión de los apóstoles, le debemos todos nuestro respeto, fidelidad y colaboración, ya que Jesús le encomendó atar y desatar, anunciar el Evangelio y enseñar a cumplir todo lo que Él nos enseñó, para que todo el que crea en Él y se bautice encuentre la salvación. La Iglesia en los últimos años ha reflexionado mucho sobre esto. Hubo un sínodo en América hace unos 10 años que trató este tema de la dimensión misionera de la Iglesia, y nos dijo pues que somos discípulos misioneros. Es parte de ser discípulo, es ser misionero, es sentirse enviado, abrir nuestros horizontes más allá de nuestra propia conveniencia espiritual. Soy cristiano por una gracia personal de Dios, pero con una misión que es la misión de la Iglesia, que es la misión heredada de los apóstoles, que es ser testigo, pregonero, heraldo del Evangelio. Estemos atentos para ver de qué manera el Señor nos encomienda a nosotros esta misión, de qué manera la podemos realizar,
dentro de nuestra vocación o de nuestra condición de laicos, igual que de nuestra condición de clérigos. Todos participamos de la misión de la Iglesia. La Iglesia también, dentro de esa renovación del Concilio Vaticano II, puso de relieve a través de un documento específico la misión de los laicos, la misión apostólica, particularmente, así se titula, así se comienza el documento, la actividad apostólica de la Iglesia a través de los laicos, encarnada en la vida de los laicos. Bien, pues estamos acabando ya nuestro programa y quiero insistir sobre esto, sobre este papel de la Iglesia dentro del itinerario de nuestra fe. No somos francotiradores, no somos caminantes solitarios, vamos en peregrinación. Y pues normalmente yo siempre he visto que cuando hay una peregrinación que parte de una parroquia hacia un santuario, es la comunidad la que hace la peregrinación. Los que hacen el camino de Santiago no se llaman peregrinación, aunque también reciben el nombre de peregrinos. Pero la peregrinación es la peregrinación de la comunidad, es la comunidad que avanza hacia esa meta. Entonces, en esa peregrinación somos Iglesia, caminamos con la Iglesia, nos apoyamos en la Iglesia, damos testimonio de la Iglesia, y la Iglesia está ahí, con nosotros. Dentro de esa riqueza de la comunidad eclesial, a través de sus instituciones, la Iglesia nos va a ayudar. Va a tener también sus puestos de auxilio para cuando nos sintamos desfallecer en el camino, nos dé las energías, reponga nuestras energías para seguir adelante y crezcamos en la fe. No decrezcamos, sino que crezcamos cada vez más en la fe que compartimos con los hermanos. Nuestra fe es la fe de la Iglesia. Eso es lo que decimos en los bautizos, cuando bautizamos a los niños, al hacer la profesión de fe con los papás. Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia en la que ahora vamos a bautizar a estos niños. En esta fe de la Iglesia, pues, nos bautizaron, y esta fe que la Iglesia nos comunica es la fe que la Iglesia nos ayuda a mantener, y con ella vivimos, nos movemos y damos testimonio de Cristo y de su reino. Paz y bien.